La plataforma antidesahucios ha llevado a la calle lo que denomina defensa de una vivienda digna. Sus miembros han emprendido en las últimas semanas una estrategia de acoso a cargos públicos del Partido Popular. Coincidiendo con la tramitación parlamentaria de la nueva ley de hipotecas, las manifestaciones ante las casas de los políticos se han sucedido casi a diario, con el objetivo de condicionar el voto de los diputados para cambiar el proyecto de ley del Gobierno. Más de una veintena de cargos electos del Partido Popular han sido objeto de acoso. La plataforma habla de legítima reivindicación social, pero para el Ministerio del Interior podrían ir más allá del derecho a la libertad de expresión y manifestación. Creo que hay que distinguir también, por su especial gravedad, los supuestos que estamos viendo en los últimos días que se están produciendo ante los domicilios particulares, donde quienes se pueden ver afectados o coaccionados lo son en su vida privada y, por tanto, se encuentran o pueden ser vulnerados otros derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, como la inviolabilidad del domicilio, etc. El acoso a políticos se inspira en las protestas sociales de Argentina de mediados de los 90, conocidas con el nombre de Scratch. La plataforma de afectados por la hipoteca emerge en 2009 en medio de la crisis, pero no ha hecho protestas en la calle contra políticos del PP hasta que en febrero de 2013 presenta en el Congreso una iniciativa legislativa popular planteando la dación de pago retroactiva. Creo que por una parte la ciudadanía tiene que sentirse protagonista y exigir a sus representantes, y por otra parte sus representantes, los políticos, los gobernantes, tienen que acercarse al pueblo, por ejemplo, explicando las cosas. El derecho de manifestación es un derecho fundamental que solo puede ser limitado cuando afecta a otros derechos fundamentales. Y en este caso podría ser a la seguridad ciudadana y al derecho a la intimidad. De manera que debe ser limitado, según la ley. El movimiento antidesahucio y su campaña coincide con la tramitación parlamentaria de la ley de hipotecas y el Gobierno fija posición. El derecho de opinión y manifestación y el derecho a participar en asuntos públicos es un derecho constitucional que el Gobierno tiene que proteger, pero también tiene que proteger el derecho a representar a los ciudadanos que nos han elegido en elecciones libres y democráticas. La campaña antidesahucios, según la mayoría de analistas consultados por Informe Semanal, roza la persecución e incurre en acoso a los parlamentarios del PP para condicionar su voto. La plataforma de afectados por la hipoteca llama a manifestarse ante las sedes del PP, pero no de otros partidos, y convoca concentraciones de protesta frente a las viviendas de los populares. En Valencia, la familia del dirigente y diputado popular Esteban González Pons, que se encontraba en Madrid, sufrió acoso en su domicilio. Lo que estamos asistiendo es a una presión que a veces se convierte en coacción sobre los parlamentarios para condicionar su voto. Todo lo que sea coaccionar la libertad de voto de alguien es censurable y además es contrario al sentido de la democracia. Protestar es legítimo. Protestar violentamente o coaccionar a la parte más débil de un político, que es su familia, eso es violento. La mayoría de los grupos parlamentarios mostraron su solidaridad con el PP y el rechazo a este tipo de prácticas. La dirigente socialista Elena Valenciano abandonó Twitter por el acoso que sufrió. Las redes sociales se han convertido en un medio cada vez más frecuente de intimidación a los políticos. No solamente he sufrido acoso en Twitter, también alguna vez en la calle, pero lo relevante de esto del Twitter es que era contra los niños, ¿no? Y eso no. O sea, nosotros no vamos a acompañar la intimidación a las familias de los miembros del Partido Popular. A mí me ha pasado y sé perfectamente lo que se siente. Por lo tanto, nunca vamos a estar de acuerdo con eso. Ahora, sí creemos que hay que dar un cauce a la gente para que pueda expresar su opinión. Yo creo que la movilización tiene que respetar lo que puede ser una violencia contra las personas que no tienen nada que ver, aunque sea psicológica. Es decir, ¿por qué un niño va a tener que aguantar una presión en la puerta de su casa, ¿no? Grupos como Izquierda Plural advierten que continuarán presionando en las calles. La consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía llegó a decir que si no fuera por su cargo,
participaría en las protestas por los desahucios. Según recoge algún medio, paradójicamente, Elena Cortés, de Izquierda Unida, avaló desde que llegó al gobierno de coalición de Griñán en mayo de 2012 142 lanzamientos de desahucio. Me parece que es una posición la suya un poco contradictoria en lo personal y en lo político, de una irresponsabilidad absoluta. Yo creo que cualquier partido democrático debe condenar sin paliativos y sin titubeo de ninguna clase ninguna práctica que suponga el ejercer la violencia, el ejercer la intimidación o el ejercer el acoso, no contra los políticos, sino contra cualquier persona. Ante el debate social que surge por la vivienda, el gobierno del PP impulsa en noviembre de 2012 un decreto de medidas urgentes para proteger a los colectivos más vulnerables y crea un fondo social de viviendas en alquiler destinadas a familias desahuciadas. Por primera vez, un gobierno va más allá de reformas puntuales y elabora un proyecto de ley de hipotecas. El PSOE defiende la dación en pago, fórmula que fue rechazada por los socialistas hasta en 10 ocasiones en la última legislatura de Zapatero. Según el Banco de España, fue en ese periodo cuando se inició el 99% de los procesos de desahucio. La plataforma antidesahucios rechaza el proyecto de ley porque no recoge la dación en pago retroactiva. El gobierno dice que su aceptación con carácter general quebrantaría la garantía hipotecaria, aumentaría la morosidad y frenaría los créditos a las familias. La portavoz de la plataforma, Ada Colau, ha aparecido en una rueda de prensa arropada por los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras. En ella aseguró que intensificará su campaña de presión al PP. Lo que ahora están llamando escrache es lo mismo que durante mucho tiempo en el País Vasco se ha llamado kale borroka. ¡Sí se puede, pero no quiere! La presión a los parlamentarios del Partido Popular se incrementó e integrantes de la plataforma intentaron cercar los domicilios de varios miembros del gobierno y del presidente del Congreso. La tensión aumentó y el Ministerio del Interior anunció que tomaría medidas para garantizar los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Yo creo que la policía siempre va a actuar protegiendo derechos fundamentales, que es su mandato constitucional. Va a proteger los derechos y las libertades de quienes ejercen el derecho de reunión y manifestación, como lo ha hecho siempre, pero también va a proteger quienes, por decisión de los ciudadanos, son sus legítimos representantes, para que puedan tomar las decisiones que corresponda, libres de cualquier clase de coacción, de cualquier clase de amenaza, de cualquier clase de intimidación, de vejaciones. Tan solo en Madrid, la delegación del Gobierno ha abierto hasta el momento más de una treintena de expedientes sancionadores por actos de acoso. Entre ellos al que fuera dirigente de Alianza Popular, Jorge Bestringe, después miembro del PSOE y ahora posicionado en las tesis de izquierda. La policía le considera uno de los inductores u organizadores de la concentración frente al domicilio de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Bestringe podría ser sancionado con 1.500 euros por falta grave y tendrá que hacer frente a una denuncia por amenazas, coacciones y manifestación ilegal. Aquí, o en el Congreso, es donde se me pueden, o creo yo, se me deben hacer las preguntas, incluso manifestar los malestares. Mi casa es otro terreno, es el de mi vida personal y, sobre todo, el de mi familia. Examinar en cada caso la gravedad de las circunstancias y, atendiendo a la estructura de los tipos penales, proceder en consecuencia. Es decir, creo que se trata fundamentalmente de proteger derechos constitucionales y establecer una relación de proporcionalidad en cada caso concreto y determinado. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, advierte en su auto sobre el asedio que el 15 de junio de 2011 sufrieron los diputados catalanes por parte de miembros del 15M cuando trataban de acceder al Parlamento, que el acoso organizado a cargos electos es un delito grave, penado con hasta 5 años de cárcel. En una sociedad democrática, los cargos públicos tienen que aceptar la existencia de críticas o protestas a su gestión, siempre y cuando éstas sean pacíficas y no violentas. Los políticos deben aceptar estas críticas, aunque en ocasiones puedan ser incómodas o molestas. Yo creo que existen en el mundo moderno numerosos fenómenos de acoso, es decir, personas que con un determinado comportamiento llegan a condicionar la forma de comportarse de la persona contra la que se dirige esa actuación hostil, y yo creo que puede ser conveniente su tipificación penal.
El debate en la magistratura está abierto. El presidente del Supremo sorprendía con su posición sobre estas prácticas que algunos sectores de la judicatura consideran antidemocráticas. Moliner aclaró que no quiso justificar la violencia al decir estas palabras. Lo que llamamos escrache es una manifestación que, pues, si no es violenta, en principio puede aceptarse, porque es una manifestación de la libertad de expresión y de manifestación, valga la redundancia. Pero claro, depende de cómo se desarrolle y por lo tanto no se puede opinar así en general sobre los mismos, condenándolos ni aceptándolos. Entiendo que en algunos supuestos y episodios que se han producido respecto a determinados diputados estaríamos en presencia ya de un delito, porque hay una intimidación, es una forma coactiva y evidentemente sería sancionable en el Código Penal. El colectivo Manos Limpias ha denunciado a la portavoz del movimiento antidesahucios, Ada Colau, por presuntas amenazas y coacciones a dirigentes del Partido Popular. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, vincula a colectivos de la plataforma con el entorno Abertzale pro-etarra. Varios de sus miembros apoyaron la manifestación a favor de los presos de ETA y en Bilbao Imanol Arnaiz, activista de la plataforma en Vizcaya, participó junto al histórico Batasuna Tasio Erquicia en una concentración ante entidades financieras vascas. Jamás nos hemos posicionado sobre temas partidistas, o sea, jamás nos hemos posicionado ni sobre el conflicto en Euskadi ni sobre muchas otras materias. Nuestro tema es el tema del derecho a la vivienda, las ejecuciones hipotecarias, acabar con los desahucios, y eso se puede comprobar en nuestra página web, donde hay cientos y cientos de comunicados que solo van sobre ese tema. Dentro de la plataforma se está dando cobijo a algunas organizaciones o algunos sectores como los que están en Stop Desahucios, que sí están defendiendo de manera explícita a las actuaciones que realiza el entorno Abertzale en el País Vasco. Me gustaría también que el propio Bildu no apoyara, como está haciendo de manera manifiesta, todas las acciones que está llevando a cabo la plataforma. El informe conjunto de la ley hipotecaria ha pasado por el Congreso. La plataforma antidesahucios asegura que seguirá con el acoso y hostigamiento a diputados y senadores del PP para que se modifique la ley antes de su aprobación definitiva en el Senado. La ley y fuerzas de seguridad actuarán, mientras tanto, en consecuencia.